La lluvia golpeaba contra las ventanas del Meridian Bank mientras Matthew Evans se arrodillaba bajo un fregadero, con la llave inglesa en la mano y el agua acumulándose alrededor de sus botas. Ejecutivos con trajes a medida pasaban apresurados, sin apenas reparar en su presencia. Era solo otro empleado de servicio invisible. Mientras Matthew apretaba la última válvula, la alarma sonó repentinamente por todo el edificio. En medio de la conmoción, notó algo extraño. Una puerta de mantenimiento se entreabrió ligeramente cuando debería haber estado cerrada. Mientras otros entraban en pánico, él entrecerró los ojos con precisión practicada. ¿Podría un fontanero con las manos cansadas ver lo que otros habían pasado por alto? Matthew Evans no siempre había sido solo fontanero. 8 años atrás, llevaba un uniforme diferente. Un Navy SEAL convertido en especialista forense del FBI con reputación de detectar patrones que otros pasaban por alto. Ahora, a los 42 años, sus credenciales estaban sepultadas bajo años de una vida deliberadamente ordinaria. El entrenamiento de élite había sido reemplazado por llaves inglesas y un horario que le permitió criar a su hija de 10 años, Emma, tras la muerte de su madre. La nueva jefa de seguridad del banco, Alexandra Reeves, se encontraba en el vestíbulo de mármol, dirigiendo a su equipo con impecable eficiencia. A sus 38 años, se había forjado una reputación basada en el perfeccionismo y el protocolo. Exinteligencia militar, ahora en el sector privado, con una actitud sensata que mantenía a todos a distancia. Primero la gestión, luego la evaluación. Nadie entra ni sale hasta que yo dé la autorización, ordenó, con voz autoritaria sin necesidad de alzarla. Su equipo se movió con precisión practicada, asegurando las salidas y estableciendo un perímetro. Matthew observaba con el rabillo del ojo mientras guardaba sus herramientas. Alexandra no lo había notado. Poca gente lo hacía, pero él se había fijado en todo sobre ella. La forma en que se posicionaba con líneas de visión hacia todas las salidas, como mantenía su lado derecho ligeramente inclinado, el arma oculta que él evaluaba, y las sutiles señales de alguien que había estado en combate pero se esforzaba por disimularlo. El gerente del banco se acercó a ella, con la agitación evidente en sus pasos apresurados. Señor Reeves, esta es la tercera anomalía de seguridad este mes. La junta directiva se está preocupando, y debería estarlo, respondió con frialdad. Estos no son incidentes aleatorios. Alguien está probando nuestros sistemas. Lo que ninguno de los dos se dio cuenta fue que Matthew había desarrollado el hábito de notar cosas que la mayoría pasaba por alto. No porque lo intentara. Había pasado años intentando no hacerlo, sino porque la observación se había codificado en sus vías neuronales. Había notado el patrón en las solicitudes de mantenimiento durante los últimos 3 meses, el momento de las pruebas del sistema, el nuevo servicio de limpieza que comenzó justo antes del primer incidente. Emma era la razón por la que mantenía un perfil bajo. Tras perder a su madre por cáncer, su hija necesitaba estabilidad, no peligro. Así que abandonó su vida anterior, encontrando una paz inesperada y un trabajo honesto que le permitía estar ahí para ella cada noche, ayudándola con las tareas, haciendo panqueques los domingos y manteniendo a raya a los monstruos, tanto imaginarios como reales. 3 días después, Matthew regresó para arreglar una fuga persistente en el baño ejecutivo. Mientras trabajaba debajo del lavabo, se oyeron voces desde la sala de conferencias contigua. El equipo de auditoría llega la semana que viene. Todo debe estar impecable, insistió el gerente del banco, con la tensión visible en su voz. Los informes trimestrales muestran discrepancias en las reservas de efectivo, respondió una mujer. Pequeñas cantidades, pero consistentes. Si los auditores investigan lo suficiente, no lo harán, interrumpió una tercera voz. Solo asegúrense de que toda la documentación esté en orden. Matthew permaneció inmóvil, con su oído entrenado captando las sutilezas de su conversación. Cuando se abrió la puerta de la sala de conferencias, reanudó su trabajo, con aspecto completamente absorto en su tarea. Más tarde esa tarde, al acercarse la hora de cierre,
las alarmas sonaron por todo el edificio. No las de prueba, sino las reales. Las puertas de seguridad se cerraron de golpe. Los clientes se tiraron al suelo siguiendo los procedimientos de simulacro. Que todos mantengan la calma. La voz de Alexandra atravesó el caos. Esto no es un simulacro. Protocolo de seguridad alfa en vigor. En medio de la confusión, Matthew observó a 4 hombres armados salir de lo que debería haber sido una zona segura. Sus movimientos estaban coordinados, su sincronización impecable. No se trataba de un robo oportunista. Estaba meticulosamente planeado. Desde su posición cerca del pasillo de mantenimiento, Matthew notó algo que los demás pasaron por alto. Uno de los especialistas en informática del banco, Tom Grayson, no reaccionó con sorpresa. Su mirada se cruzó brevemente con la de uno de los hombres armados. Una comunicación silenciosa que duró menos de un segundo, pero que lo decía todo. Mientras los ladrones vaciaban eficientemente las cajas registradoras, Alexandra intentó evaluar la situación sin agravarla. El cumplimiento es nuestra prioridad, instruyó a su equipo con un leve movimiento de labios. Que tomen lo que quieran. El robo duró exactamente 6 minutos. Los autores desaparecieron por el muelle de carga, dejando atrás a clientes y personal conmocionados. Cuando llegó la policía y se tomaron declaraciones, Matthew vio a Alexandra arrodillada, junto a una rejilla de ventilación, con expresión intensa. No encontrará nada ahí, dijo en voz baja, acercándose a ella después de que la mayoría hubiera sido evacuada. Ella se giró bruscamente. Disculpe. No salió por las rejillas de ventilación. Recibieron ayuda desde dentro. Alexander entrecerró los ojos. ¿Y cómo lo sabe exactamente? Solo una observación, respondió, minimizando deliberadamente su certeza. Es Grayson. No se sorprendió cuando sucedió. Usted es el fontanero, afirmó ella. Finalmente, lo reconoció. Esto no es asunto suyo. No lo es, asintió Matthew, girándose para irse. Solo pensé que quizá le interesaría saberlo. Mientras se alejaba, sintió que sus ojos lo seguían, curiosos, recelosos, y quizás por primera vez viéndolo de verdad. A la mañana siguiente, Matthew estaba sentado a la mesa de la cocina. Los periódicos se extendían ante él mientras Emma desayunaba. El titular proclamaba, robo al banco de Meredith, 1,22 millones robados. Papá, ¿no es ahí donde trabajas a veces?, preguntó Emma, con la leche goteando de la cuchara. Sí, chaval, respondió él, hojeando el artículo que no reportaba pistas ni sospechosos. ¿Estuviste allí? ¿Tenías miedo? Sus ojos se abrieron de par en par con una preocupación que le dolió el corazón. No tenía miedo, dijo con sinceridad. Y a veces las cosas no dan tanto miedo cuando entiendes lo que está pasando. Después de dejar a Emma en la escuela, Matthew condujo hasta su almacén al otro lado de la ciudad. Escondido tras cajas de adornos navideños había una caja cerrada con llave que no había abierto en años. Sus dedos dudaron sobre la combinación antes de girar los diales con decisión. Dentro yacían restos de su vida anterior, credenciales, equipo especializado y una computadora portátil con funciones de seguridad que la mayoría de las agencias gubernamentales envidiarían. Esa noche, mientras revisaba la plomería del baño de mujeres del Meridian Bank, colocó estratégicamente pequeños receptores, no para espiar, sino para detectar firmas digitales de dispositivos no autorizados. Viejos hábitos, viejas herramientas, reutilizadas. Llegas tarde, observó una voz desde la puerta. Alexandra estaba allí, con los brazos cruzados, observándolo con una curiosidad no disimulada. Apenas terminaba, Matthew respondió, cerrando la caja de herramientas. Válvula de descarga rota. Interesante, dijo ella, acercándose. Porque ayer llamé a un fontanero y me dijeron que no estarías disponible hasta la semana que viene. Matthew mantuvo el contacto visual, con expresión neutral.
Tenía libre la agenda. ¿Lo estabas ahora? Se apoyó en el marco de la puerta. ¿Sabes? Te hice una verificación básica de antecedentes. ¿Encontraste algo interesante? Eso es. No encontré casi nada. Es como si apenas existieras hace 8 años. Un momento de silencio se extendió entre ellos. A veces, una vida sencilla es la mejor opción, dijo finalmente. Sencillo no significa invisible, replicó ella. Y la gente que se fija en las cosas como tú rara vez elige la invisibilidad sin una buena razón. Antes de que él pudiera responder, vibró su teléfono. Lo miró, frunciendo el ceño. Tengo que irme, pero esta conversación no ha terminado, señor Evans. Más tarde esa semana, mientras arreglaba un dispensador de agua en la planta ejecutiva, Matthew escuchó una acalorada conversación entre el gerente del banco y el presidente de la junta. La reclamación del seguro se está procesando, pero están haciendo preguntas sobre nuestros protocolos de seguridad, dijo el gerente con ansiedad. ¿Qué hay de la investigación interna? ¿Algún progreso? Preguntó el presidente. Reeves es meticulosa, pero se está topando con un muro. La grabación estaba alterada y la sincronización sugiere información privilegiada. Matthew grabó mentalmente estos detalles con cuidado, mientras parecía absorto en su trabajo. Cuando su teléfono vibró con el tono de Emma, la realidad volvió a la realidad. Hola, cariño, respondió en voz baja. Papá, ¿podemos comer pizza esta noche? La mamá de Jenny va a su clase de pizza, pero le dije que prefería comerla contigo. Una sensación cálida se expandió en su pecho. Por supuesto. Te recogeré a las 6 y nos encargaremos de todo. Esa noche, mientras estaban sentados en su pizzería favorita, Emma charlando sobre su proyecto de ciencias, Matthew notó una figura familiar entrar en el restaurante. Alexandra Reeve se detuvo en el mostrador de recepción. Su habitual presencia imponente se suavizaba con ropa informal y el pelo suelto. Al verlo, la sorpresa se reflejó en su rostro antes de acercarse a su mesa. Señor Evans, lo saludó y luego le sonrió a Emma. ¿Y quién es? Soy Emma, respondió su hija con seguridad, extendiendo la mano tal como él le había enseñado. Es usted cliente de mi padre. Alexandra le estrechó la mano con la debida seriedad. En cierto modo. Tu padre arregló algunos problemas en mi trabajo. Es bueno arreglando cosas, dijo Emma con orgullo. Arregló el fregadero de la señora Henderson cuando nadie más podía hacerlo. Eso creo, respondió Alexandra. Algo cambió en su percepción de él. Se da cuenta de cosas que otros pasan por alto. Matthew se aclaró la garganta. ¿Le gustaría acompañarnos? De todos modos, pedimos demasiada pizza. La invitación los sorprendió a ambos. Tras un momento de vacilación, aceptó, deslizándose en la mesa junto a Emma. Cuando Emma fue a jugar a los juegos de arcade, Sandra se inclinó hacia adelante. Es extraordinaria. Lo es todo, respondió Matthew con sencillez. Es por ella por lo que desapareciste. Sus ojos se encontraron con los de ella. ¿Qué te hace pensar que desaparecí? Porque reconozco las señales, dijo en voz baja. Sé cómo se ve cuando alguien con entrenamiento decide irse de la raya. La pregunta es ¿por qué? Matthew estudió su rostro, sopesando el riesgo contra el instinto. Tras la muerte de la madre de Emma, las prioridades cambiaron. Algunos mundos no son compatibles con criar a un hijo sola. Y, sin embargo, aquí estás, metiéndote en una situación peligrosa. No me estoy metiendo, replicó. Solo estoy observando. Bueno, tus observaciones sobre Grayson fueron tan interesantes que lo he estado observando. Nada concreto todavía, pero sus patrones de comportamiento han cambiado desde el robo. Matthew asintió levemente. Revisa sus registros financieros, no sus cuentas principales. Busca las abiertas recientemente. Y averigua quién instaló tu nuevo sistema de seguridad hace 6 meses. La expresión de Alexander se endureció.
¿Cómo sabes del cronograma de actualización del sistema? Presto atención a las órdenes de trabajo, dijo simplemente. Eso es todo. Mientras Emma volvía a la mesa, emocionada por su éxito en el esquival, Alexandra observaba su interacción. Un padre completamente presente con su hija, sin que nada más importara en ese momento. El martes siguiente, Matthew llegó al Banco Meridian para el mantenimiento programado y encontró el ambiente cargado de tensión. Los agentes de policía hablaron con Alexandra en el vestíbulo mientras los empleados susurraban en grupos. ¿Qué pasó?, le preguntó a Julie, un cajero que conocía de sus visitas regulares. A Tom lo acaba de escoltar la policía, susurró ella. Algo sobre transferencias sospechosas. Todos están impactados. Lleva años trabajando aquí. Matthew asintió, asimilando la información mientras se preparaba para trabajar en una fuga persistente en el techo cerca del pasillo de la bóveda. Desde su posición privilegiada en la escalera, observó a Alexandra dirigiendo a su equipo, con movimientos precisos, pero la tensión evidente en sus hombros. Horas después, cuando el banco cerraba, lo encontró terminando sus reparaciones. Tenías razón sobre Grayson, reconoció, comprobando que estaban solos. Pero es solo una pequeña pieza. Las transacciones que encontramos fueron mínimas comparadas con lo robado. Él era el punto de acceso, no el cerebro, asintió Matthew, mientras guardaba sus herramientas. Alexandra lo observó. ¿Cómo supiste que debías buscar cuentas separadas? Es un patrón común, respondió vagamente. Entre gente con tus antecedentes, tal vez, se apoyó en la pared. Hice una revisión más profunda. Tus registros son buenos, engañarían a la mayoría, pero hay inconsistencias en tu historial documentado que sugieren una censura profesional. Matthew Stild, señora Reeves, Alexandra, corrigió. Alexandra, sea lo que sea que creas haber encontrado, te sugiero que consideres por qué alguien borraría su pasado tan a fondo. Esas razones suelen merecer respeto. No te estoy amenazando con revelarlo, aclaró. Ofrezco colaboración porque creo que has descubierto más de lo que dices, y esto no ha terminado. Tenía razón. El patrón de robo coincidía con otros que él había analizado años atrás. Fase de prueba seguida de un robo moderado que culminó en una operación mucho mayor. Si el patrón se mantenía, lo peor estaba por venir. No puedo involucrarme oficialmente, dijo finalmente. Hay complicaciones. Entonces, mejor no lo oficial, propuso. Simplemente sigue fijándote en las cosas. La conversación cambió algo entre ellos. Un reconocimiento de capacidades, una alianza tentativa. Esa noche, después de que Emma se durmiera, Matthew abrió el archivo que había estado creando. Fotos de vigilancia tomadas de cámaras públicas. Registros de mantenimiento. Surgieron patrones en la documentación de instalaciones de seguridad. Interrupciones del servicio que coincidían con rotaciones específicas de personal. Mejoras de seguridad que introdujeron vulnerabilidades sutiles en lugar de eliminarlas. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Encontré algo. Café. Se encontraron en un restaurante tranquilo a la mañana siguiente. Alexandra parecía diferente. El pelo recogido, vestida con vaqueros y un suéter en lugar de sus habituales trajes a medida. La empresa de seguridad que actualizó el sistema de Meridian hace 6 meses. Premier Security Solutions, comenzó sin preámbulos, deslizando un archivo sobre la mesa. Han instalado sistemas en otros 4 bancos en 3 estados. 3 han sido asaltados en el último año. Matthew abrió el archivo, escaneando el contenido con eficiencia experta. ¿Quién es el dueño de la empresa? Ahí es donde se pone interesante. En teoría, es propiedad de un holding con sede en Delaware, que a su vez es propiedad de otro holding offshore. Capas de protección, murmuró Matthew. Profesional. El tipo de profesional que podría impulsar a alguien como tú a abandonar una vida anterior, preguntó en voz baja. Sus ojos se encontraron con los de ella. ¿Qué crees que hacía exactamente?
¿Algo que te entrenó para notar patrones que otros pasan por alto? ¿Algo relacionado con el gobierno que te enseñó sobre delitos financieros y vigilancia electrónica? Algo que terminó tan mal que te hizo elegir entre plomería y paternidad. La camarera llegó con café, interrumpiendo el momento. Cuando se fue, Matthew habló con cautela. Hace 8 años, formé parte de un grupo de trabajo conjunto del FBI y el Tesoro que investigaba una serie de robos a bancos aparentemente no relacionados en todo el país. Identificamos un patrón: delincuentes sofisticados y pacientes que se infiltraban en instituciones meses antes de actuar. Como lo que está sucediendo ahora, señaló Alexandra. Similar. Sí, estuvimos cerca de identificar la organización detrás. Entonces, una operación salió mal. Su voz se mantuvo firme, pero sus ojos revelaron el costo. Mi compañero murió. El informe oficial citó un error operativo, específicamente el mío. Pero eso no fue lo que sucedió, dedujo. Lo que sucedió fue que teníamos a alguien dentro. Cuando nos acercamos demasiado, nos quemaron. Sus manos se apretaron alrededor de su taza de café. Después de que Ellen, mi esposa, muriera 2 años después, tenía una opción: seguir luchando contra una organización que ya se había infiltrado en las agencias federales o proteger lo que más importaba. Emma, dijo Alexander en voz baja. No podía arriesgarme a dejarla huérfana, así que desaparecí con la ayuda de las pocas personas en las que aún confiaba. Alexandra asimiló esto, su mente analítica conectando piezas. ¿Y ahora crees que la misma organización está operando en Meridian? Sé que lo están haciendo, corrigió. La pregunta es cuán profunda es la infiltración y cuál es su objetivo final. Los 1.2 millones fueron solo una prueba, una distracción de su verdadero propósito, que se basa en el patrón que están estableciendo para algo mucho mayor. La auditoría trimestral de la próxima semana presenta la oportunidad perfecta. Alexander se inclinó hacia adelante. La Reserva Federal está transfiriendo 50 millones a través de Meridian como parte de una reposición regional de efectivo. La expresión de Matthew se ensombreció. Ese es su objetivo. Mientras planeaban los próximos pasos, sonó su teléfono. Era la escuela de Emma. Su hija se había caído durante la clase de gimnasia y necesitaba que la recogieran. Las prioridades de la vida, que competían entre sí, se cristalizaron en ese momento. Tengo que irme, dijo, poniéndose de pie. Alexandra asintió. Vete. Seguiré investigando los registros de personal de Premier Security. Cuando se dio la vuelta para irse, ella lo agarró del brazo. Matthew, ten cuidado. Si es la misma organización y te reconocen. El peligro tácito se cernía entre ellos. Asintió una vez. Reconocimiento y promesa combinados. Esa noche, mientras ayudaba a Emma con su tarea de matemáticas, su teléfono vibró con otro mensaje de Alexandra. Tenemos un problema. El director y 2 guardias fueron reemplazados el mes pasado. Los antecedentes son demasiado precisos. La infiltración fue peor de lo que pensaba. 3 días antes de la transferencia de la Reserva Federal, Matthew llegó al Meridian Bank con el pretexto de una revisión completa del sistema de plomería. Su verdadero propósito era rastrear los sutiles cambios en los protocolos de seguridad que se habían implementado desde el robo. Alexandra había organizado el acceso a áreas normalmente restringidas al personal de mantenimiento, lo que atrajo miradas curiosas de su equipo. La señora Reeves parece tener en muy alta estima sus habilidades de plomería, comentó Edward Morris, director de operaciones del banco, con un tono que sugería que le parecía inusual. Solo minucioso, respondió Matthew con suavidad, concentrándose en el panel de control que aparentemente estaba revisando para ver si había daños por agua. En efecto, y es conveniente que pueda inspeccionar cada sección de nuestra infraestructura tan cerca de nuestra auditoría federal, continuó Morris, observándolo atentamente. Matthew reconoció la indagación por lo que era, la evaluación de una posible amenaza. Morris llevaba 15 años en el banco,
Era muy respetado y estaba por encima de toda sospecha. Pero claro, los mejores infiltrados siempre lo estaban. Con gusto volveré en otra ocasión si hay alguna interrupción, ofreció Matthew. No, no, por supuesto, continúe. Queremos que todo funcione a la perfección. Morris sonrió levemente antes de irse. Más tarde, en la relativa privacidad de un pasillo de mantenimiento, Alexander se unió a él. Morris, te está vigilando, advirtió. Se supone que debe hacerlo, respondió Matthew, continuando con su trabajo. Sería sospechoso si no le preocupara que un fontanero accediera a zonas sensibles. ¿Qué has encontrado? Las nuevas cámaras de seguridad tienen un bucle de retardo de 3 segundos, casi imperceptible a menos que lo estés buscando. Y el escáner biométrico de la bóveda ha sido recalibrado para aceptar una gama más amplia de coincidencias de huellas dactilares. Alexandra lo procesó, lo que facilita su elusión con huellas sintéticas. Exactamente. ¿Has identificado algún otro cambio de personal? 2 guardias de seguridad y un encargado de la bóveda, todos en los últimos 6 meses. Todos con credenciales que coinciden perfectamente. Demasiado perfectamente, murmuró Matthew. ¿Qué hay de la transferencia de la Reserva Federal programada para el jueves? El camión blindado llega a las 10 de la mañana, protocolo estándar. Matthew terminó su trabajo en el panel, volviendo a colocar la tapa. Harán su movimiento durante la transferencia cuando la bóveda esté abierta y el dinero sea accesible. Necesitamos estar listos. Solicité seguridad adicional, pero Morris anuló mi decisión. Dijo que crearía una preocupación innecesaria entre los clientes y los funcionarios visitantes. Claro que sí, dijo Matthew con gravedad. Es uno de ellos. Al separarse, Matthew sintió que crecía una tensión familiar, precursora de acontecimientos irreversibles. Esa noche, después de acostar a Emma, hizo una llamada difícil a Rachel, la viuda de su expareja. Necesito un favor, dijo cuando ella respondió. Se trata de Emma. Te encontraron, ¿verdad? Preguntó Rachel, comprendiendo de inmediato. Todavía no, pero estoy involucrada en algo que podría complicarse. Tráela aquí, dijo Rachel sin dudarlo. La mantendremos a salvo hasta que esto termine. A la mañana siguiente, llevó a Emma a casa de Rachel, a 2 horas de distancia, explicándole que tenía un trabajo urgente que requería trabajar de noche. «¿Es como cuando solías irte a trabajar antes de que mamá enfermara?», preguntó Emma con perspicacia, observándolo a la cara. A veces olvidaba lo observadora que era. Cuanto recordaba de antes. Un poco, admitió. Pero no por mucho tiempo. No eres solo fontanero, ¿verdad, papá?, preguntó en voz baja. Él eligió sus palabras con cuidado. Todos somos más que un simple trabajo, hijo. Pero ser tu padre, eso es lo más importante de lo que soy. La mañana del jueves llegó inevitablemente. Matthew entró en el Meridian Bank con sus herramientas habituales, además de algunas que no había usado en 8 años. Alexandra lo recibió cerca de la entrada de empleados, con su actitud profesional firme a pesar de la tensión entre ellos. ¿Todo listo?, preguntó en voz baja. Ella asintió imperceptiblemente. He colocado personal de confianza en puntos clave e implementado protocolos de verificación secundaria sin informar a Morris. Bien. Mantente visible, pero no obvio. Necesitamos dejar que esto se desarrolle lo suficiente para identificar a todos los involucrados. La mañana transcurrió con una normalidad engañosa. Clientes haciendo negocios, empleados en sus puestos. A las 9:45, el gerente del banco reunió al personal clave en la sala de conferencias principal para una última sesión informativa antes de la transferencia de la Reserva Federal. Matthew se situó cerca del pasillo de la bóveda, aparentemente reparando una fuga persistente. Desde allí, podía observar tanto la sala de conferencias como la entrada segura por donde llegaría el camión blindado. Exactamente a las 9:52, se produjo la primera anomalía. Un destello momentáneo en las luces,
seguido del reinicio del sistema de seguridad. Prueba programada del sistema, anunció Morris con fluidez por el sistema de comunicación interno. Continúen con las operaciones normales. Pero Matthew lo reconoció por lo que era. La primera fase de la toma de control a través de auriculares camuflados en protección auditiva. Escuchó la voz de Alexander. Sistemas de respaldo activados. No saben que hemos duplicado las señales de seguridad. A las 10, llegó el camión blindado. Mientras se iniciaban los protocolos de la bóveda, Matthew notó que 4 miembros del personal de seguridad que no reconoció ocupaban sus posiciones. Morris salió de la sala de conferencias, caminando con calma deliberada hacia la bóveda. Todo sucedió a la vez. Las luces se apagaron por completo, los sistemas de emergencia se activaron y el desconocido equipo de seguridad sacó armas, sus movimientos sincronizados con precisión practicada. «Nadie se mueve», gritó el líder. «Es una situación de seguridad. Todos al suelo». Los clientes se desplomaron, algunos gritando. Los empleados del banco se quedaron paralizados, confundidos. En el caos coreografiado, Matthew vio a Morris deslizando una tarjeta en la entrada de la bóveda, saltándose los protocolos normales de doble autenticación. Era el momento. Matthew presionó un dispositivo de señal en su bolsillo, alertando a Alexandra. Luego, dejó caer deliberadamente su caja de herramientas. El fuerte ruido llamó la atención. «¿Estás ahí abajo?» Uno de los hombres armados se acercó a él. Matthew obedeció lentamente, con las manos visibles. «Solo un fontanero», dijo, con postura sumisa. El hombre se acercó, apuntándolo con el arma. Al fondo, Morris y otros 2 entraban en la bóveda donde se preparaba la transferencia de la Reserva Federal. «Dije, abajo», repitió el hombre. «Ya casi está». Matthew se movía con una velocidad que desmentía su apariencia habitual. El arma fue redirigida. El hombre quedó desarmado e incapacitado en cuestión de segundos. Al otro lado de la sala, Alexandra y los miembros de su equipo de confianza neutralizaban simultáneamente a los demás impostores. «Agentes federales», gritó desde la entrada principal mientras los refuerzos que Alexandra había organizado discretamente entraban furiosos, identificándose. Morris salió de la bóveda, conmocionado al ver que la operación se desmoronaba. Se llevó la mano a la chaqueta. «No lo haría», dijo Matthew con calma, sosteniendo el arma que le habían arrebatado a su atacante. «Se acabó, Edward». «Tú», siseó Morris. Finalmente lo reconoció. «Se supone que estás muerto». Decepcionado, preguntó Matthew, cubriéndolo mientras los agentes federales se acercaban. «No tienes ni idea de en qué te estás metiendo», gruñó Morris. «Esto va más allá de lo que te imaginas». «Solo soy fontanero», respondió Matthew con serenidad. «Arreglar goteras es lo que hago». Mientras Mars era detenido, el gerente del banco se acercó a Alexandra. Su desconcierto era evidente. «¿Qué acaba de pasar? ¿Quién autorizó esta operación?» «Yo», dijo una nueva voz. Una mujer con traje a medida entró, presentando sus credenciales. «Agente especial del FBI Diane Foster. Llevamos años rastreando a esta organización». «Años», repetía el gerente semanalmente. Las instituciones financieras infiltradas se preparaban para grandes atracos. El robo anterior fue solo una prueba. Este era su verdadero objetivo. Se giró hacia Matthew. «Gracias por su ayuda, señor Evans». Sus observaciones fueron invaluables. Matthew asintió una vez, dirigiéndose ya hacia la salida. Su parte estaba hecha. Afuera, Alexandra lo alcanzó. «Se va». «Me han descubierto», dijo simplemente. «No es seguro quedarse. El FBI querrá una declaración, tu testimonio. Foster sabe cómo contactarme». La interrumpió. «Necesito llegar a Emma». Su rostro se iluminó. «Por supuesto». Cuando él se giró para irse, ella lo agarró del brazo. «Matthew, ¿qué hiciste ahí dentro?»
¿Qué había que hacer? Terminó la frase por ella. No todos habrían dado un paso al frente sabiendo los riesgos. La miró a los ojos. Directamente. Hay cosas que valen la pena el riesgo. 2 semanas después, Matthew y Emma se habían mudado a una casa de alquiler al otro lado de la ciudad. La investigación había dado resultados más rápido de lo esperado. Morris y otras 8 personas estaban bajo custodia. Matthew estaba cambiando un grifo de la ducha cuando su teléfono vibró con un mensaje de Alexandra. Café. Tengo algo que mostrarte. Se encontraron en el mismo restaurante tranquilo. Ella deslizó una carpeta sobre la mesa que contenía una foto de vigilancia de hacía 6 años. El hombre con Morris era Victor Reiner, el nombre que el compañero de Matthew estaba investigando cuando lo asesinaron. Foster cree que Morris trabajaba para él incluso. Entonces, dijo Alexandra en voz baja, lo que significa que sabían de nuestra investigación. Desde el principio. Las implicaciones fueron muy fuertes. ¿Tiene Foster una ubicación actual en Reiner? Todavía no, pero están más cerca que nunca, dudó. También mencionó, tu historial ha sido oficialmente limpiado. Los hallazgos de la muerte de su pareja han sido revisados. Matthew asimiló esto en silencio. Vindicación después de todos estos años. ¿Pero a qué precio? Foster me ofreció un puesto en su división de delitos financieros, añadió Alexandra. ¿Lo vas a aceptar? Lo estoy considerando. Sus miradas se cruzaron por encima de la mesa. ¿Y tú? El FBI te recibiría de vuelta. Matthew negó con la cabeza. Esa vida quedó atrás. ¿De verdad? Preguntó en voz baja. Porque el hombre que vi en el Banco Meridian no era solo un fontanero. No, reconoció. Pero tampoco era un agente. Era un padre que no podía quedarse de brazos cruzados mientras la gente corría peligro. El domingo por la mañana, Matthew estaba junto a la cocina haciendo panqueques cuando sonó el timbre. Emma corrió a abrir, gritando por encima del hombro, primero comprobaré quién es. Oyó su voz preguntando, ¿quién es? A través de la puerta, seguida de una respuesta apagada. Entonces Emma, emocionada, dijo, «Papá, soy la señorita Reeves». Alexandra estaba de pie en el porche con una bolsa de papel. «Traje café», explicó. Después del desayuno, Emma se puso a trabajar en su proyecto de ciencias, dejándolos solos en la mesa. «Ayer tuve noticias de Foster», dijo Alexandra. «Han identificado 3 bancos más con potencial de infiltración basándose en el patrón que ayudaste a establecer. Foster volvió a mencionar que podrían necesitar tu experiencia, incluso como consultor». Ella observó su rostro. «Pensé que debía saber que existía esa opción». «¿Y tú? ¿Has decidido sobre la oferta de Foster?» «Sí», confirmó. «Empiezo en 2 semanas. El puesto me permite quedarme en la zona, lo cual es importante». La insinuación quedó flotando entre ellos. Desde la habitación de Emma se oyeron risas mientras ella chateaba por video con una amiga. La normalidad reforzó lo que más importaba. «Sabes», dijo Alexandra pensativa, «hay muchas maneras de marcar la diferencia. No todas requieren una placa, una pistola o una llave inglesa», añadió con una leve sonrisa. «La cuestión es que no tienes que elegir entre ser padre y usar tus habilidades para ayudar a los demás». Lo miró directamente a los ojos. «Ya lo has demostrado». Más tarde, mientras Alexandra se preparaba para irse, dudó un momento y añadió, «Foster también mencionó algo más. Han identificado una posible ubicación para Reiner». Matthew se quedó en silencio. «¿Dónde?» «Miami, operando con una nueva identidad». «Debería irme», dijo Alexandra, abriendo la puerta del coche. «El proyecto de ciencias de Emma me espera». «Alexandra», dijo cuando ella estaba a punto de sentarse al volante. «No estoy listo para volver a esa vida. Pero si Foster necesita información sobre cómo opera esta gente, extraoficialmente, sin intervención en el terreno, estaría dispuesto a ayudar».
Sonrió, comprendiendo la importancia de esta concesión. Se lo haré saber. Mientras su coche desaparecía calle abajo, Matthew se quedó en la entrada, sintiendo algo que no había experimentado en años. La tranquila certeza de tomar la decisión correcta, no solo la necesaria. Mientras Matthew conducía a casa después de su última visita de servicio en Meridian Bank, reflexionó sobre cómo la vida había cambiado de maneras sutiles pero significativas. Seguía siendo fontanero, seguía siendo encontrado satisfactorio. Se dedicaba a un trabajo honesto que le permitía estar presente para Emma cada día, pero también consultaba ocasionalmente con la agente Foster, quien le aportaba información que ayudaba a identificar y prevenir delitos financieros antes de que ocurrieran. Cuando Emma le preguntó si él y la señora Reeves iban a atrapar a más delincuentes juntos, miró a su perspicaz hija. «Ayudo cuando puedo», dijo finalmente. «De maneras que me permiten estar aquí para ti». Emma asintió, aceptando la idea. «Creo que a mamá le gustaría la señora Reeves», dijo pensativa. «Ella también se da cuenta de las cosas, como tú». A Matthew se le hizo un nudo en la garganta inesperadamente. «Creo que tienes razón, pequeña». Mientras la arropaba esa noche, Matthew se dio cuenta de que el camino desde quien había sido hasta quien se estaba convirtiendo no era una línea recta. Era una curva y un doblez, pero al final fluía hacia lo que más importaba. El fontanero que una vez fue algo más, ahora se estaba convirtiendo en algo completamente nuevo, no definido ni por el pasado ni por el presente, sino por las decisiones que sirvieron tanto a la justicia como a la familia. No un héroe en el sentido convencional, sino quizás algo más sostenible. Un hombre que había aprendido que a veces el acto más valiente no era abalanzarse sobre el peligro, sino saber cuándo dar un paso al frente y cuándo hacerlo.